en la cual tengo más, donde estoy gastando más en recursos. Entonces aquí veo que está el US y está mandando, tengo el US 2, el East US 2 y el East US, o sea, prácticamente todo se está yendo en el este de Estados Unidos, en la región 2, porque hay una región 1, te la puedo ver acá más abajo, ¿ya? Esto es simplemente para mostrarles una matriz ya con todo combinado. Esto obviamente lo puedo aprovechar con las componentes visuales que me entrega Power BI. Por ejemplo, esto también era experimentación, así que el único gráfico que he hecho hasta el momento es este, que me muestra a través de mes años el consumo, cómo se ha ido intensificando, si se dan cuenta, la línea celeste, que es lo que yo he estado pagando, y acá abajo los costos asociados, como para tener una comparación de precio-costo para ver los comportamientos asociados. Yo podría ver acá arriba, por ejemplo, voy a sacar otra vez las cantidades y el precio unitario, y esto puedo hacer un gráfico de barra, por ejemplo, donde puedo ver por cuenta quiénes son los que están, dónde están concentrados los gastos. A lo mejor en vez de gráfico de barra lo puedo cambiar a este Trimap, donde lo estoy viendo a nivel de usuario. Acá abajo voy a acomodar esto un poco más acá. Ahí. Esta tabla ya voy a entrar en detalle porque es información valiosísima que pueden utilizar, pero vamos a agregar otro gráfico acá. Vamos a ingresar las regiones y otra vez vamos a agregar lo que estoy gastando. Entonces aquí, a nivel de regiones, que a lo mejor ahí no se alcanza a leer, voy a dejar ahí, puedo ver las diferentes regiones en las cuales yo tengo gastos, que aquí elegí otra columna. Si se fijan acá en la tabla, ocupé el Resource Location, que es, y en este caso ocupé el Meter Region, que es otra subdivisión regional. La que está usando en el otro gráfico es cuando uno configura, que lo han visto durante toda la capacitación, cuando uno elige dónde quiere dejar el recurso, ese es el Resource Location. Entonces aquí yo puedo ver dónde se está generando mayor gasto. Si en este caso, como vimos, la información está por año, puedo hacer la separación aquí por año para hacer la diferencia. Entonces aquí tengo distribuido por año en las diferentes regiones para ver cuánto se gastó. Oh, perdón, me tomó la fecha entera. Ahí sí. Por año, a nivel acumulado. Entonces podemos ver la información a este nivel. Ahora, hay que tener ojo en cómo trabaja uno el historial hacia atrás, porque lo que hace esto es importar todos los datos. Entonces uno va a manejar toda la información que está disponible en el intervalo de tiempo y el archivo de Power BI se va moviendo en base a eso. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo 2019 y 2020, a lo mejor puedo filtrar acá directamente a nivel de la fecha dentro de todo el reporte y le digo que la información que me muestre no sea de todo el periodo, sino que solamente me muestre lo de este año en particular. Entonces selecciono aquí, es en este año, filtro, y aquí voy a ver cómo todo el gráfico va a cambiar. Eso me permite abrir un poco este gráfico en torno a los días y cambiar la forma en que estoy viendo la información. El problema que tiene verlo de esta forma es que de repente genera unos saltos que hace que el gráfico no se vea tan bien. Si se fijan, entonces a veces es mejor, aquí uno, como digo, es mucha la cantidad de información que hay. Imagínense todos los recursos que uno puede tener disponibles, bases de datos, servidores, aplicaciones web, etcétera. Entonces es mucho lo que yo puedo llegar a mostrar aquí. Entonces tengo que manejar muy bien
¿Qué es lo que finalmente quiero graficar? Igual que en los productos, que es la tabla que les quiero mostrar acá, que era lo que les mencionaba Rodrigo antes de que me diera el pase. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí información, miren en Storage, por ejemplo, dice Classic Storage, que tengo operaciones de eliminación, de transferencia de datos, de enlistar las operaciones que voy haciendo, lectura de operaciones. Si voy a Data Factory, que fue algo que vimos en algún momento, tengo diferentes versiones de Data Factory. Está la versión 1, está la versión 2. Hay consumos de Data Factory por ancho de banda que te pueden cobrar por eso. Uso de pipeline, monitoreo de operaciones, me cobran por el monitoreo de operaciones, por el mover datos on-premise, por el almacenamiento de lo que estoy moviendo, por la operación de movimientos de datos que están hosteados dentro de Azure mismo. Eh, Acá en base de datos, tener disponibles los servicios para las bases de datos, la base de datos como tal, almacenamiento en disco. Entonces, hay una descripción muy grande de diferentes elementos que puedo utilizar. Acá, por ejemplo, hay Power BI en su formato embebido, que es cuando uno desarrolla elementos de Power BI, otro tipo de suscripción. Suscripciones de tipo A1 y A3, que funciona distinto a la básica y Pro que uno está acostumbrado. Y aquí hay otro tema por lo cual yo no me conviene tener un resumen a nivel de cantidades, sí a nivel de costo y de precios, porque las unidades de cada uno son distintas. Si se fijan acá, el consumo de Power BI es por hora. Entonces después hace el cálculo, la cantidad de horas que se utilizó, el precio asociado y SP por Q es lo que me termina entregando cuál es el precio final. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, acá un uso de, vamos a Data Factory, donde la suscripción es a nivel mensual. Entonces yo veo cuántos meses son los que llevo consumido y en base a eso me hace el cálculo. Entonces ahí va, como les digo, cada uno tiene una unidad distinta, por lo tanto hacer gráficos a nivel de las cantidades no tiene mucho sentido, sí a través de los costos en los cuales yo he incurrido y el precio que finalmente estoy pagando. ¿Ya? Entonces ahí, acá, por ejemplo, estos que son las diferentes cuentas, en vez de tenerlo como gráfico, podría generar un slicer con él y armar un filtro que me muestre esta información. Entonces ahí tengo un filtro asociado a las cuentas. Vamos a ver si puedo cambiar esto a aquí. Entonces ahí los tengo por las cuatro cuentas que existen en este tenant. Otra cosa que podría hacer de lo que vimos acá es cambiar tal vez a el producto que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, podría utilizar dentro de los campos que están disponibles aquí, tengo dos opciones. Puedo usar acá, el resource name, lo voy a agregar acá. Pero si se dan cuenta, los nombres de los recursos no son muy fáciles de comprender, no son directos porque es el nombre que va oculto. Entonces voy a utilizar el otro que vimos acá, que es el meta name. Y aquí están todos los tipos de servicios que yo podría llegar a contratar. Entonces, aquí es cuando uno empieza a ver que hay diferentes categorías en las cuales yo podría utilizar, para filtrar. Podría dejar este igual como un slicer. Ah, perdón, este de acá. Pero agreguémosle un campo más porque ya vimos que podía agregar el Consumed Service y podía agregar el Meter Category. Entonces ahora con esto yo puedo generar otro tipo de filtro. Aquí, generar el slicer. Y aquí, esto es algo que no habíamos visto en el curso de Power BI, pueden ver que tenemos filtros multinivel. Entonces yo, a ver, déjenme ver si los puedo
¿Puedo colapsar rápido esto o no? Así que no. Pero si se fijan oh, puedo seleccionar aquí una categoría en particular. Entonces seleccioné solamente esos servicios y eso me va a hacer los filtros en todas las demás componentes. ¿Ya? Algo que aquí yo, por ejemplo, podría tener otro gráfico en vez de esta tabla que tengo aquí abajo, podría eliminar un par, dejar solamente el tema de lo que estoy pagando y dejar un gráfico que me muestre cuál es, o por ejemplo, como tabla. Voy a hacer unos pequeños ajustes, vamos a agrandar el tamaño de esto porque es algo que generalmente en términos de hacer la gestión sobre todo de los recursos de Azure, hay algo que por base les van a pedir y es cuál es el top 10 de recursos que más se consumen, que están aquí claritos, pero la lista es un poco larga. Entonces, para poder acotar esto, yo por ejemplo, aquí vamos a hacer el foco para mostrarles. Voy a decir que el servicio consumido, la clasificación que voy a filtrar acá, sea un top N. Top N, voy a hacer un top 10, ordenados por este mismo effective price. Entonces, ¿esto qué va a hacer? La tabla me va a filtrar el top 10 basado en el effective price. Entonces me va a recortar la tabla y ahí tengo el top 10. Si es que yo no quiero que me muestre el total porque en realidad no lo necesito, entonces puedo ir aquí a total y lo voy a desactivar. Y aquí tengo mi top 10 de recursos que estoy consumiendo. Se lo puedo dejar acá un poco más. Lo voy a dejar así porque estoy teniendo a la vista los 10 recursos más consumidos. Este de región, por ejemplo, puede que me importe. En este caso lo voy a eliminar porque voy a agregar dos tarjetas que puede ser que sí sean relevantes de presentar. La primera va a ser el effective price, pero con vamos a hacer un filtro temporal también en esta visualización. Le voy a decir que en este caso haga un filtro relativo, que sea relativo a este año, perdón, a este año. Entonces con esto yo tengo el consumo del año y voy a copiar esta tarjeta. Vamos a adaptar un poco el porte de esta. Y acá abajo, no la tomo. Ahora sí, voy a copiar la misma tarjeta, pero en este caso, el filtro relativo en vez de ser para este año, va a ser para este mes. Entonces vamos a cambiar el nombre acá a consumo del mes. Y con eso ya tengo una vista rápida del consumo que llevo en el año acumulado y el consumo del mes, aparte de los gráficos, aparte de los filtros y etcétera, que como ven, traté de hacer algo bien rápido para que puedan ver el potencial que tiene esto, pero esto es solamente, como les decía, viendo la información del consumo, nada más. Esto es solamente uso. Después de esto yo podría tener pestañas por diferentes tipos de consumo. Consumo a nivel de base de datos, consumo a nivel de Data Factory, consumo a nivel de almacenamiento y en cada uno poder entrar en mayor detalle quién es el que lo usa, cuál es el centro de costo asociado, qué tipo de servicios adicionales está utilizando para poder mantener ese recurso, etcétera. Pero desde aquí ya tienen una base para poder gestionar los costos asociados a los diferentes recursos que ustedes tienen en Azure. ¿Ok? Como les digo, eso quería mostrárselos a modo de... Es una demo muy rápida. La ventaja es que todas estas columnas están disponibles por defecto por un tema de confidencialidad. Dejé fuera algunos campos que están asociados a informaciones de empresas. Entonces ustedes podrían complementar más aún esta información con ese tipo de datos. Pueden estar asociados a proyectos y cosas de ese estilo, pero como digo, no las podía presentar acá, pero
para que sepan que también están disponibles y pueden filtrar aún más. A diferencia de lo que mostró Rodrigo, que viene directamente desde la web, donde ya viene todo esto preconfigurado, aquí lo que estamos viendo es la base cruda de información, entonces el trabajo es distinto, nosotros estamos partiendo desde todos los datos disponibles a tener que irlo acotando a lo que yo voy a necesitar, entonces estamos haciendo el trabajo inverso, pero la ventaja que tiene esto es que voy a poder tener información detallada que a lo mejor en los recursos que ya vienen prediseñados no los voy a tener para consumir. Bien, eso era lo que tenía para mostrar. No sé si hay alguna consulta sobre esto o en general. Ahí, Rodrigo, te cedo la palabra de nuevo, ya que creo que esta es la última sesión. Sí, gracias Héctor, estuvo bastante buena la demostración. No sé si tienen alguna otra duda que podamos ayudarlos en los últimos minutos. Bueno, ya estamos pasados un poco, pero si tienen otra pregunta que hacer. De todas Sí, formas... yo tengo una. Ya. Oye, si el mismo ejercicio que les comenté antes, Rodrigo, ¿Sí? subí todo a la nube y en algún minuto lo subí muy desordenado. ¿Ya? Y quiero organizarlo de alguna forma por centros de costo, que fue una de las cosas que nombraste tú en algún minuto. ¿Sí? Lo puedo organizar posteriormente, ¿no? Sí, 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 correcto. O sea, tú lo que puedes hacer ya hoy en día es agregar una etiqueta de centro costo a tus recursos y lo mismo tú, por ejemplo, con el dashboard que mostró Héctor, tú ya te va a aparecer en realidad toda la etiqueta que tú le agregas al recurso H te van a aparecer ahí. Entonces siempre vas a poder hacer después filtro por esa información o nativamente a través del espacio de trabajo Cost Management que le mostré directo en el portal de Azure. También ustedes cuando descargan la información de los recursos ustedes pueden elegir o filtrarlo por la etiqueta. Entonces ahí ya tienen una información por centro, por la área de negocio que tengan en la compañía. Excelente. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Sí, hola Rodrigo, Claro. quería hacerte una consulta también. Sí. Es acerca, bueno, no de la clase precisamente de hoy, pero es con respecto a una de las clases que vimos para crear, para subir una página web a Azure. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, ahí me quedó la duda en cuanto a temas de costo, porque a mí me interesa crear un sitio web ¿Ya? y me habían recomendado hacerlo, por ejemplo, a través de comprando un hosting, un dominio, ¿cierto? Y yo no sé, no tengo claro, porque la verdad que estoy recién introduciéndome en estos temas de Azure y todo eso, ¿Ya? si saldría más conveniente hacer todo digamos, dentro de Azure, o hacerlo todo aparte como comprar el hosting, por otro lado comprar el dominio y todo eso. Ahí tengo la duda. No sé ¿Tú lo si me estás puede viendo de aclarar. forma así como para algo personal o para algo corporativo? Corporativo, sí. Es como una idea de emprendimiento que quiero empezar a armar. Ya. Un poco va a depender o sea, de la necesidad puntual de la aplicación. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas que el otro día cuando conversamos acerca de utilizar un servicio hosting de tercero, por lo general los servicios hosting vienen un poco amarrados a la plataforma que tenga proveedor de hosting. Típico que una plataforma de hosting va a tener, o sea, finalmente es alguien que en algún lado, en alguna oficina tiene algunos servidores, por lo general Linux, y tienen, no sé, levantados servicios de Apache y MySQL, y eso es lo único que, en realidad, es la única forma de que yo pudiese montar mi hosting. Y ahí yo elijo si hago mi sitio web desde cero o utilizo algún motor como WordPress, Joomla u otro. Entonces, ahí ya tú te vas encontrando con ciertas limitantes. Limitantes, por ejemplo, ¿te acuerdas que el otro día tratamos de hacer consulta a la base de datos? Y a nivel simulamos cómo sería haciéndolo directamente por un hosting, que únicamente la base de datos, o sea, únicamente el sitio web puede acceder a esta base de datos en el hosting, pero desde afuera tú no podrías consultar otra información, no podrías hacer ningún cruce, es solamente en el contexto de tu web hosting externo si contrataras. En cambio, si tú lo tuvieras en Azure o en otra nube, tú puedes
conectar y crear un recurso de sitio web y aparte crear por otro lado un recurso de una base de datos MySQL, o sea, cualquiera la que vaya a utilizar, y después puede hacer otro tipo de información, o sea, hacer algún cruce de información. En realidad siempre un servicio hosting externo, y aquí en Chile hay varios, te va a salir más barato, pero depende de lo que tú vas a querer. O sea, con un servicio hosting externo es difícil que, o sea, te aseguren el tema de disponibilidad, cómo va a manejar una alta afluencia de usuarios, no tienen recursos dedicados por lo general. Es bastante difícil. En cambio, en Azure tú puedes ir configurando el autoescalamiento, tuviste que se integra directamente a través de Visual Studio Code, GitHub. Hay bastante más personalizaciones que tú puedes lograr con un app service de Azure que con un hosting directo, un servicio hosting. O sea, te lo digo porque también a veces para otro tipo de cosas me toca levantar algunos servicios hosting para páginas web chicas, pero son bastante limitados. O sea, más que nada para mostrar una página web, algún contenido un poco estático, pero hasta ahí nomás. Pero si tú quieres montar aplicaciones corporativas como tal, que tengan una lógica un poco más robusta, ahí yo sí o sí te recomiendo utilizar Microsoft Azure. Y dentro de eso, que te vayas a la calculadora de costos, y ahí tú vas a tener información de más o menos el tipo de tamaño de recursos. O sea, acuérdense que lo que les comenté el otro día, sale más barato tener un recurso en el este de Estados Unidos versus en el sur de Brasil, que estamos más cerca y tenemos menos latencia. Pero ahí hay que hacer como el análisis de qué es lo que necesitamos. Queremos que la página web sea rápida. ¿Por qué? Porque va de cara al público. O si es una página interna, quizás los usuarios no van a notar que 3 segundos en que cargue alguna información. Ahí son las decisiones que tú tienes que tomar. Entonces, todo eso, aquí tú te vas a la calculadora de Azure, agregas App Service y finalmente ahí sacas o sea, finalmente el costo mensual que tú vas a tener por ese servicio. Recuerda que ahí tú puedes levantar un tipo de sitio web Linux o Windows. Eh, Te recomiendo o sea, determinar más o menos si es una especie de emprendimiento. Quizá en un principio puedes partir con un hosting, aunque Azure también tiene un servicio de App Service gratuito. Tiene servicio de App Service gratuito, pero esa instancia de App Service gratuito es compartida con otro usuario. Entonces, mira, si yo aquí estoy mostrando en la pantalla, puse la capa gratuita, la tengo en el este de Estados Unidos, pero tengo los core compartidos con otros clientes de Microsoft Azure, y tengo 1 GB de RAM asignado y 1 GB de storage. Quizás también pueda partir con eso. O sea, tienes que ir probando si te anda bien, o sea, si puedes desarrollar tu aplicación con este tipo de rendimiento, o ya vas viendo si necesitas otra cosa más. Depende más o menos lo que, o sea, decida la decisión de qué es lo que vas a privilegiar. Yo optaría por Azure App Service y después cuando ya tu servicio vaya tomando forma. Intenta probar con la capa gratuita, pero quizás te va a convenir, puede que iniciar con un tipo de servicio de hosting al principio. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, bueno, lo invito nuevamente a unirse a este grupo de LinkedIn para que vayamos y nos vayan haciendo este mismo tipo de preguntas. Nosotros vamos a ir compartiendo información de nuevos servicios de Azure. Yo ahora vamos a terminar de consolidar las PPT y los videos para mandárselos a todos por la misma cadena de correo que teníamos, que estamos interactuando. Así que eso, o sea, le agradecemos por haber participado de todas estas sesiones y esperamos, o sea, los vamos a tener en consideración para invitarlos nuevamente a otro ciclo de charlas que vamos a hacer próximamente. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ramón.